Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien, bendecidos. Y es un gozo tremendo poder enseñar hoy la palabra de Dios. La Biblia fue escrita en tres continentes diferentes, en tres idiomas diferentes, por más de 40 autores, los cuales no eran contemporáneos en su mayoría, eh, y en un periodo de 1500 años, y la Biblia tiene un mismo mensaje de Génesis a Apocalipsis, el cual es el Mesías, el Salvador, Jesucristo, quien vino a nuestro rescate. No existe en el planeta un libro como la Biblia. En él creo yo y tengo muchas razones científicas para creer en ella. Mi fe no es meramente ciega, tengo una fe basada en documentación histórica confiable, científica, y creo 100% que la Biblia es un libro sobrenatural, inspirado por Dios, escrito por hombres, pero inspirado por Dios. Y vamos a estar en Filipenses 1:6. Esta porción de la palabra de Dios es tremenda. Leo para ustedes, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Permítame hacer una oración. Dios, bendice este mensaje al que lo escucha hoy, bendícele y transforma su vida en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar predicando en solamente este versículo y vamos a ir poco a poco meditando en él, compartiendo pensamientos que construyan, pensamientos que vayan a transformar nuestras vidas, basados en la palabra de nuestro Dios. Quiero hablarles de esta frase que dice, el que comenzó. Hay una buena obra de la cual Pablo se está refiriendo, y el que comenzó la buena obra es Dios, es Él. Génesis 3:9 dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Le preguntó Dios. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? En el Génesis vemos la historia de Adán y Eva. Quiero hacer un paréntesis acá. Muchos no creen en Adán y Eva, pero permítame dar esos pensamientos científicos de Nathaniel Jensen. Él es un biólogo, él es doctor en genética, ¿ok? Y él dice lo siguiente, una de las evidencias genéticas más convincentes que Dios creó una pareja humana es la investigación del ADN mitocondrial. Él mismo realizó esa investigación. Él claramente demuestra que el ancestro femenino común de la humanidad, Eva, vivió en el tiempo bíblico hace varios miles de años. Él es un biólogo, doctor genetista, experto en el ADN mitocondrial, graduado de la Universidad de Harvard. Sigo con la historia de Adán y Eva. Están en el confort del paraíso. Solo debían sujetarse a una sola regla. Dice Génesis 2:17, no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque de cierto morirás. El ser humano decidió desobedecer solamente esa regla, pero con una que desobedeció, nos heredó a todos espiritualmente la misma naturaleza de ser desobedientes a Dios. Y de cierto morirás, dijo Dios, le dijo Dios a Adán y a Eva. Dice Romanos 3:23, porque la paga del pecado es la muerte. Esa es la paga, ese es el salario. Si el ser humano entonces no pecara, nunca moriría. Pero el ser humano cuando adquiere conciencia y se da cuenta de este planeta y la vida y todo, muchos anhelan ser inmortales. Y hay mucha investigación en esa dirección. Pero el problema es que cuando el ser humano se conciencia y desea ser inmortal,
ya ha pecado. Entonces la sentencia de muerte dada por Dios, porque esa es la paga del pecado, la muerte, cayó sobre todo ser humano. Yo pienso en algo interesante. Bueno, Jesús nunca pecó. Si Jesús entonces nunca pecó, Jesús, esa sentencia de muerte por el pecado, a Jesús no lo hubiera aplicado. Jesús entonces hubiese sido inmortal, humanamente hablando. Es un pensamiento mío. Pero él nunca pecó. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera como nosotros, aunque sin pecado. Entonces, este primer pensamiento es que Dios comenzó la obra. Dios fue el que la comienza. Dios es el que quiere comenzar una obra también en ti. Dice, entonces, la naturaleza del ser humano es desobedecer las leyes de Dios. Es natural en el ser humano que no ame a Dios, es natural que no lo busque, es natural negarle, es natural aprovecharse de sus bondades, de su compasión y misericordias. El mismo Pedro negó a Jesús 3 veces. Es natural en el ser humano. El mismo Pedro, quien vio al Salvador, comió con él, lo vio hacer milagros, sanidades, resucitar muertos. En la obra de la prueba lo negó 3 veces. Esa es la naturaleza del ser humano. No solamente eso, Pedro agarró una espada y le cortó la oreja a un soldado. Esa es la naturaleza humana. Y cuando el ser humano intenta acercarse a Dios por sus propios medios, ¿qué es lo que busca? Religiones, rituales, sacrificios. Es decir, el ser humano busca su propio camino. Pero solo hay un camino y ese es Jesús. Dice San Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay un camino y ese es Jesús. El ser humano es tan pecador que piensen esto. Si solo pecáramos una vez al día, una vez, serían 365 pecados al año. Si viviésemos 70 años, serían 25.550 pecados. Y 25.550 pecados, pecando solo una vez por día. Vea cuán pecador es el ser humano, cuán pecadores somos y cuán inútiles somos para alcanzar el favor de Dios y entrar al paraíso. Es imposible por medio de nuestros propios méritos. Hemos roto las leyes de Dios. Ahora, el verso dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó, ya hablamos que el que comienza, el que da el primer paso ha sido Dios. Ahora habla de en vosotros. Quiero hablar de este en vosotros. Este siguiente pensamiento es en base a los destinatarios de esta carta, a los Filipos, y es una iglesia en Filipos, una colonia romana, era Filipos en ese entonces. Y se sabe que los primeros miembros, si usted lee Hechos capítulo 16, va a encontrar la historia de Lidia, la vendedora púrpura, y el carcelero de Filipo. Ambos con los de su casa se convirtieron a Jesús, es decir, cambiaron, se volvieron de sus caminos, se volvieron al único camino que es Jesús. Entonces, hay un proceso en estas personas, en estos destinatarios, en vosotros. Vea el proceso que había en ellos y déjeme decirle, también en usted y en mí. Dios pensó en ellos antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice, asimismo nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Dios es un Dios que conoce el pasado, presente y futuro. A Dios nada le sorprende y Dios nos vio en su corazón, en su mente, antes incluso de que él formase todo el universo con este ajuste fino que él hizo. Dice Jeremías 1:5, antes que yo te formara en el vientre te conocí y antes que salieras de la matriz te consagré
y te di por profeta a las naciones. Dios entonces nos formó en el mismo vientre de nuestra mamá. Dice Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. ¿Sabe que cuando un niño está en gestación, Dios es el que está diseñando a ese niño? Dios mismo es. Y Dios tiene propósitos con cada niño. ¿Y sabe cuál es el resultado del ser humano una vez que nace? Es pecar y rebelarse contra el mismo Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No hay justo, no hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles a una y hicieron lo malo. Dios proveyó entonces un sustituto que llevara el castigo por su pecado, porque Dios es 3 veces santo. Y Él debe castigar la maldad. La gente dice, Dios es amor, qué lindo. Sí, Dios es amor, pero también es un Dios juez justo. Y porque Él es amor, no debe ser alcahueta y debe castigar la maldad. Pero Dios es bueno, bondadoso y misericordioso, que Él mismo se hizo hombre en Jesús. Y Él vino a sustituirnos en la cruz. Es decir, el juicio y el castigo que usted y yo merecíamos fue satisfecho en Jesús, en la cruz del Calvario. La ira de Dios fue llevada, el castigo de Dios que merecíamos usted y yo fue llevada por Cristo Jesús en la cruz. Cuando Él murió, Él dijo, consumado es, quiere decir, cancelado está. Él canceló el castigo que usted y yo merecíamos y su vida sin pecado viene a ser un sustituto de la nuestra, un intercambio. Él le dice al Padre, Dios, mi vida justa y perfecta, la intercambio por la de Wilmer, ponga su nombre ahí, imperfecta y pecaminosa. El castigo que Wilmer merecía fue llevado a la cruz, fue castigado ahí, el acta de decretos, de delitos, fue clavada en la cruz, y ahora mi vida santa es traspasada a Él. Eso se recibe por fe en Él. Y Él resucitó al tercer día, mostrando así ser Dios. Dice San Juan 1:29, el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a Él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así introdujo Juan el Bautista al mismo Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tienes pecado? Jesús te lo quita. Al hacer esto, Dios también envía mensajeros para que den las buenas noticias a Lidia y al carcelero Filipo. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este mensaje fue dicho a Lidia, fue dicho al carcelero Filipo, y ellos por la fe fueron salvos y añadidos a la iglesia. ¿Quién les dio la fe? El mismo Jesús. Dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el autor, es decir, Él inicia la fe y Él consuma la fe, Él termina la fe. Si alguien ha tenido fe salvífica, ha sido porque el mismo Jesús se la dio. Si Jesús no da la fe para creer, no puede la gente creer en Jesús. Lidia dice la palabra que cuando escuchó este mensaje, Dios mismo le abrió el corazón para que entendiera este mensaje y fuese salva. Dios es el que salva, Jesús es el que salva, nadie más salva, solo en Jesús hay salvación, solo Él puede salvar al ser humano. Ninguna religión salva, ninguna obra salva, ningún sacrificio salva, ningún ritual salva. Es la fe en Jesucristo la única que nos puede salvar, en la obra completa de redención, de sustitución de Jesús. Qué lindo es Jesús, gloria a Dios por Jesús. Seguimos con el verso, repasémoslo otra vez. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hablemos ahora sobre la buena obra, pensemos en la buena obra.
Permítame decirle algo antes de meditar en la buena obra. Hay alguien que quiere hacer una mala obra, ¿sabía? Es Satanás. Jesús habló de Satanás así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo describió Jesús al mismo Satanás? El que viene a hurtar, a robar, o sea, a matar y a destruir. Si has tenido en tu vida pensamientos de suicidio, han venido de Satanás. Si te han robado la bendición, la paz, el gozo, la alegría de vivir, Satanás te la ha robado. Él es el que está haciendo esa obra en tu vida. Si en tu vida hay odio, resentimiento, rencor, amargura, ansiedad, un montón de cosas que deterioran la mente, produce un deterioro cognitivo, es Satanás quien ha metido esos pensamientos y los hemos permitido, los hemos masticado, los hemos dirigido y hasta los hemos creído. ¿Cómo hace Satanás eso? La música, la televisión, los programas, las noticias, lo que vemos, todo es un bombardeo contra nuestro pensamiento y ataca la buena obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él es el que está detrás de eso. Él es el que está detrás. Él quiere que usted ni yo estudiemos la Biblia. Él quiere distraerte cuando se está predicando este mensaje. Él quiere que ni usted ni yo oremos, porque esas son armas poderosas contra Él mismo. Y ¿sabe qué? Dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Sabe qué? Satanás sabe que el corazón del ser humano es engañoso y perverso, y Satanás promueve que el ser humano siga su corazón. Eso es lo que Satanás quiere, que el ser humano siga su corazón, pero el corazón es engañoso. Y usted sabe que lo es. Hoy estamos felices, mañana no tanto. Hoy queremos esto, mañana no lo queremos. Hoy sentimos amor por fulano de tal, mañana vamos a sentir tal vez no tanto amor por fulanito de tal. Así es el corazón. Para mí el amor es una decisión. Yo decido amar a mi esposa. Llevo 9 años casado. Si Dios quiere, en agosto cumplo 9 años. Y dentro de esos 9 años he decidido amar a mi esposa. En mi corazón sentí bonito cuando me casé, estaba enamorado. Todos esos sentimientos van, de repente vienen, de repente van. Pero decido amar a mi esposa todo el tiempo, sintiendo o no sintiendo, porque sé que mi corazón es engañoso y hasta perverso. Ese es el corazón. Satanás quiere hacer esa obra. Hay pensamientos de divorcio en tu matrimonio, de Satanás vienen. Hay pensamientos de perversión, de Satanás vienen. Ahora, somos nosotros los que permitimos eso, pero esa es la obra mala que Él quiere hacer en tu vida. Pero Jesús quiere hacer una buena obra. ¿Sabes que Dios vino a rescatarnos para empezar en nosotros esa buena obra? Y esa buena obra es restaurar lo que Jesús quería al inicio. Recuerda, empezamos con Adán y Eva. Adán y Eva, antes de desobedecer a Dios, tenían una relación con Dios y todas sus necesidades eran satisfechas. Y Adán tenía necesidad de una mujer, Dios se la dio. Adán siempre tuvo comida, nunca se preocupó por el frío o el calor, por nada. Tenía la mejor bendición, una relación con el Creador, y la perdieron. Dios viene a nuestro rescate y en Jesucristo esa relación con el Padre es restaurada. Dios quiere que te reconcilies con Él, pídele perdón a Él, porque esa es la buena obra que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere traerte sanidad si hay heridas. Dios quiere sanar tu corazón si has sido roto, lastimado. En estos días donde hay mucho estrés en las familias, tal vez hay roces en las familias, hay violencia, tal vez hay maltrato verbal o hasta físico por la situación, tal vez hay mucho estrés por la situación económica, el futuro, lo que viene no es incierto, bla, bla, bla. Tal vez has perdido tu trabajo. Sabes que Dios quiere darte paz en medio de la angustia, quiere darte tranquilidad, quiere que confíes en Él. Nosotros los cristianos no le pedimos a Dios, Dios toma control de esto. Le decimos, Dios, sabemos que tú estás en control. Tú tienes el control. Ayúdanos a discernir qué quieres que aprendamos o por dónde quieres que vayamos en medio de todo esto.
y gracias porque sabemos que tú tienes el control. La buena obra, ¿sabe qué es algo precioso en esta buena obra? Que todos nuestros pecados, Dios nunca se acordará de ellos, ni los pecados pasados, ni presentes, ni futuros. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué Dios va a borrar tus rebeliones? Por amor a Él mismo. No es que Él vio algo especial en Wilmer. Wilmer tiene algo especial. Voy a borrarle todos sus pecados. No, en Wilmer no había nada especial. En la gente no hay nada especial. Dios borra mis rebeliones por amor a Él mismo, por su misericordia y bondad, por su soberanía. Él me escogió, me llamó, me adoptó. Gloria a Dios. Qué bendición tengo en Cristo Jesús. Él también nos aparta para sí. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos ahora cercanos por la sangre de Cristo. Dios entonces nos borra todas nuestras rebeliones, estamos en paz con Dios, nos reconciliamos con Dios por Cristo, en Cristo Jesús, y Él nos acerca a nosotros como un padre quiere tener a sus hijos cerca, como un padre quiere abrazar a sus hijos, hablar con ellos, estar con ellos, conocerlos, y esa relación de padre e hijo, lo que Jesús, Dios anhela, es parte de la buena obra que Dios quiere hacer en las personas, y trabaja en formar el carácter de Cristo en sus hijos. La palabra de Dios dice, si mal no me equivoco, es 1 Corintios 5:17, o segunda, no recuerdo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vimos que Jesús es el que inicia la obra. Jesús es el autor de la fe, el que consuma la fe. Entonces, el que está en Jesús, el que ha creído de verdad en Jesús, está siendo transformado por Jesús. Esta pandemia, esta cuarentena, está transformando los corazones y las mentes de los hijos verdaderos de Dios, aquellos que se han convertido genuinamente en Jesús, porque hay conversiones falsas. Hay gente que ha sido engañada y piensa que por haber hecho X o Y son salvos. Pero si tu vida no ha sido transformada, no está siendo transformada por el mismo Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por la oración, en este tiempo donde Dios nos está apartando, en cierta manera es un retiro espiritual para el cristiano. Jesús tuvo su retiro espiritual 40 días, Moisés tuvo un retiro espiritual 40 días, Isaías tuvo un retiro espiritual 40 días. 40 días significa preparación. Dios nos está preparando para grandes cosas. Dios me está preparando a mí, Dios quiere prepararlo a usted para grandes cosas. El cristiano verdadero, el convertido genuino, está siendo transformado por Dios, está llenándose de gozo, está amando a Cristo más. Si eso no está pasando en usted, en el nombre de Jesús, examínese. Vea a ver si sos salvo. A eso se refería Santiago cuando escribió en Santiago 2:18. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Algunos malinterpretan esto y piensan que es que hay que hacer obras para ir al paraíso. No, es que si Cristo ha pasado por mi vida va a ser transformada. Ya no voy a romper la ley de Dios tanto. Es imposible decir que uno no la rompe. Déjeme decirle, el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, cuerpo y mente. Dios es un Dios que se merece toda adoración y todo el amor nuestro. Y la manera que Dios merece ser amado en nuestra naturaleza humana es imposible amar a Dios como Él se lo merece. No creo que haya un ser humano que ame a Dios como Él se lo merece. No lo hay, pero sí le digo, el que ha nacido nuevo ama a Dios un poquito más cada día, un poquito más cada día. Se somete a Él, aborrece el pecado que antes amaba, porque está agradecido de una salvación tan grande que Dios le ha regalado por amor y gracia, misericordia. Ve algo importantísimo que Jesús dijo, Mateo 7:21. Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe que
es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para el que se ha convertido genuinamente es que comparta el mensaje de salvación con las personas. Si la salvación ha llegado a su vida, usted va a ver gente que está sin salvación y siente el deseo, la necesidad y la responsabilidad de compartir el mensaje con aquellos que necesitan de un Salvador. Filipenses 1:5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo estaba tan contento con la iglesia de Filipo, los destinatarios a los cuales se les heredó esta promesa hermosa. También a mí se nos es heredada esta promesa. Pero una de las razones por las cuales Pablo estaba contento era porque esta gente, estos hermanos, tenían comunión con el Evangelio. El Evangelio es Cristo Jesús, es las buenas nuevas. Ese es el Evangelio. Y ellos tenían comunión. ¿Sabe qué está diciendo aquí Pablo? Ustedes, desde que conocieron la salvación, no han dejado de ser partícipes del Evangelio. Es decir, lo han estado anunciando, predicando en todo Filipo. Desde el primer día hasta ahora, el que ha nacido de nuevo anhela hablar de Jesús, testificar de Jesús. Eso no solo le toca a los líderes de la iglesia o al pastor, eso le toca a cada persona que ha nacido de nuevo. Y lo siente natural, es un deseo hacerlo, es un deseo aprender a hacerlo, es un deseo mejorar en cómo hacerlo. Eso es un fruto indiscutible de que usted es de Dios y que Dios ha empezado esa buena obra en usted. Si usted no tiene ese anhelo, examínese en el nombre de Jesús. Y al final del verso, vamos a repetirlo otra vez, a leerlo todo otra vez. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El siguiente pensamiento es esa última frase hermosa que quiere decir, hasta el día de Jesucristo. Al que cree, Dios lo perfecciona poco a poco, como un alfarero trabaja su vasija poco a poco, con paciencia, con sus recursos que Él mismo se ha provisto. Déjeme hablarle de estos recursos que Dios usa para perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo, que de hecho es pronto. Ya Cristo pronto viene, el juicio viene, el juicio de las naciones viene y muchas gentes se van a caer en un terror increíble cuando vean el Dios, a Cristo, quien realmente Él es, el Cristo del Apocalipsis, ese Cristo que tiene ojos de fuego, que viene con una espada, que no viene ahora como un siervo que le arranquen las barbas. No, ese no es el Cristo que vamos a ver cuando Cristo venga. Vean los recursos que Dios usa. Son la comunión con Él, la oración, la lectura bíblica y la iglesia. La iglesia es un lugar para servirnos unos a otros. El hecho que el edificio esté cerrado no quiere decir que la iglesia está cerrada. El templo es el creyente. El templo de Dios es el mismo creyente. Entonces, cuando yo sirvo a otros creyentes y no hay excusa para no hacerlo, tenemos redes sociales, somos una generación bendecida porque los recursos que Dios nos está dando son muy útiles para la época. Es muy fácil servirnos unos a otros por medio de las redes sociales. Y esas son las cosas que Dios usa. Ahora, somos nosotros mismos. Vea, el templo de Dios somos nosotros mismos. Y quiero irme acá por un punto en específico. 1 Corintios 6, 18 al 19 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Sabe qué? La fornicación pasa primero en la mente. Tenga cuidado con lo que usted ve en redes sociales. Tenga cuidado con tiempos de ocio. Y nuestro templo debemos cuidarlo y honrar a Dios en nuestra sexualidad que Dios diseñó para ser disfrutada dentro del marco del matrimonio. Una de las cosas que Dios llama a tener mucho cuidado y que Él está perfeccionando cada vez en el creyente es su vida sexual. Él quiere que tengamos una vida sexual pura,
Primera Tesalonicenses 4, 3 al 7 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pablo le dijo esto a Timoteo, un pastor joven. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Segunda Timoteo 2:22. Entonces, es lindo la sexualidad y es una de las cosas que Dios ama, es ver un matrimonio que disfruta su sexualidad y da gloria a Dios en el matrimonio. La iglesia tiene una promesa excepcional. Va de la mano con este verso que hemos visto hoy. Dice Mateo 28 al 20, esa es nueva traducción viviente. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que os he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Recuerda la última frase del versículo? Os perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, Cristo está con su iglesia todos los días. Esto no es una victoria de Satanás que los templos estén cerrados, los edificios, perdón. Los templos estamos abiertos. Los templos verdaderos estamos trabajando para Dios hoy más que nunca. Hoy más que nunca las redes sociales están siendo bombardeadas de iglesias que están transmitiendo. Hoy más que nunca las gentes pueden estar escuchando, tienen un abanico de opciones para ver a quién escuchan. Y por eso debemos predicar lo mejor que podamos, enseñar la palabra de Dios lo mejor que podamos. Y la iglesia hoy más que nunca está activa. Y la gente hoy más que nunca está viendo a las iglesias activas. Entonces Dios está con nosotros, Dios está glorificando. Amén. Con esto termino. Y es haciendo un llamado, un reto. Dios te llama hoy a que creas de verdad en Jesucristo. Si has creído en Jesucristo toda tu vida, pero has vivido negándolo, tus hechos niegan a Jesús, hoy Dios te dice, vuélvete a mí. Cree en mí de corazón, de alma, de mente, de verdad. Hoy yo te quiero perdonar de verdad todos tus pecados, pero ya no me des la espalda. Te amo, quiero perdonarte, quiero abrazarte, pero tu pecado nos separa. Hoy yo te perdono, pídeme perdón y yo te perdono. Y ven a mí. Si Dios está haciendo este llamado, habla con Dios ya, en tus propias palabras, reconcíliate con el Señor y ven con nosotros, camina con el Señor juntos. Camina con nosotros. Y a usted que ha nacido de nuevo, usted que es una verdadera conversión, ha experimentado una conversión genuina del Espíritu Santo, permítame decirle, Dios te está perfeccionando en ese tiempo de cuarentena. Dios está dándole cosas especiales en su carácter, se está siendo moldeado por la palabra de Dios. Sigue adelante, sigue poniendo tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recordemos que Dios está en control siempre. Y si en algo le has fallado, pídele perdón, porque tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Solo tenemos un intercesor, Jesucristo. Jesucristo resucitó y en este momento está intercediendo por su pueblo, porque los cristianos no somos perfectos. Por eso Jesús está intercediendo. Por eso tenemos un abogado. Y lo lindo es que tenemos en Él ya perdón. Entonces, sigue creciendo en Jesús, sigue confiando en Él, de que Él te está perfeccionando en este tiempo. No sé lo que usted está viviendo, pero Dios quiere perfeccionarte. Y cuando eso que Dios perfecciona se cumple en tu vida, pasas a otro nivel espiritual, como José. ¿Recuerda la historia de José? Bueno, en otra predicación podemos hablar de la historia de José, pero todas las cosas ayudan a bien a aquel que es llamado conforme a sus propósitos. El Señor te bendiga grandemente. Padre, bendice este mensaje, que tu nombre sea glorificado y que tu pueblo, Señor, haya sido edificado. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga hoy, mañana, siempre. Que la paz del Señor esté con usted y que su gracia abunde cada vez más y más. Dios me lo bendiga mucho
y que tengan un buen